ahí está dentro de tu casa la familia, entonces va a ser salva. Si no, si se salen de la casa, entonces su sangre sea sobre ellos. Entonces la casa de Rahab fue como un lugar de seguridad, de salvación para toda la familia de Rahab. Pueblo de Israel, miramos que primero los ríos se abrieron. El río Jordán se detuvo, dice, en un montón, y el pueblo de Israel pasó. Era un milagro sobrenatural. Nadie la estaba deteniendo, sola se detuvo el agua. Y el pueblo de Israel pasó y estaba en seco. Dice que en ese tiempo el agua se desbordaba porque era el tiempo de cosecha. Y aún así el agua se detuvo y ellos pasaron en seco. Era un milagro sorprendente. Un milagro maravilloso. ¡Wow! Se abrió el agua. Se detuvo el agua. Y el agua que iba se fue. Y pasaron ellos en seco. Otro milagro sorprendente fue los muros de Jericó. Los muros de Jericó, cuando ellos dijeron, Dios le había dicho a Josué, dale 7 vueltas cada día, y al séptimo día le das 7 vueltas, y a las 7 vueltas van a gritar, y cuando griten los muros van a caer. Yo creo que no estaba tan grande esa ciudad. ¿Cómo le vas a dar vuelta a una ciudad con tanta gente? Y luego 7 vueltas en un día. A ver, 7 vueltas en un día. Omaha está más grande que Jericó. No creo que tú puedas correr 7 vueltas en todo Omaha. No se puede, está bien grande. En Jericó lo corrieron 7 vueltas en un día. Alcanzaron a dar 7 vueltas en un día. O sea que no estaba tan grande la ciudad. Y cuando dieron los 7 vueltas, gritaron, y los muros no se cayeron, no, sino que la tierra se abrió y los muros se metieron para adentro. Era otro milagro sorprendente. ¡Wow! ¡Qué milagro tan grande! ¡Qué milagro tan grande! Primero se detienen las aguas y luego ahora el muro se mete para la tierra. Y entonces ellos se metieron y destruyeron toda la ciudad. Pero ya Dios había dicho que le pertenece a Dios. Lo que le pertenece a Dios no se va a tocar. ¿Cierto? Lo que le pertenece a Dios no se va a tocar. Todo lo van a dar al templo. Todo lo van a dar al templo. Todo el oro al templo. Toda la plata al templo. Todo lo que es de valor al templo. Y todo lo demás que se queme. Que se encienda en fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios ha dicho, el pueblo de Dios me ha robado. Y dicen, ¿qué me ha robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Dios ha separado el 10%, Dios te lo pide de tu salario, porque eso le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da el aire que respiramos. Él es el que da la fuerza para nosotros poder seguir adelante. Él es el que ha hecho milagros en nuestras vidas, como el pueblo de Israel, que le detuvo la corriente y se sumieron los muros. Dios te ha abierto camino. Dios te ha hecho que se derrumbe el muro delante de ti. Y por eso Dios te pide algo. Tu 10% de todo lo que ganas es para Dios. ¿Cierto? Lo que es de Dios no se toca. Lo que le pertenece a Dios
Dios. Cierto. Aleluya. Josué le dijo a todo el pueblo: nadie va a tocar nada de lo que le pertenece a Dios. La plata es de Dios, el oro es de Dios, cosas valiosas son de Dios. Ahí nadie se va a meter la mano. Entonces dije: ok. Miraron los milagros, miraron las maravillas, y todavía gente que no entiende. Mira ese manto babilónico y va y lo mete debajo de su casa. Mira algo de oro bonito. Ay, no, esto no. Y lo mete debajo de su casa, porque eran como carpas, y va él y lo esconde debajo de su casa. Ya Dios les había dicho: eso le pertenece a Dios, eso nadie lo toca, eso todo es de Dios, es primicia de Dios, es la primera ciudad que van a conquistar, y todo eso es para Dios. Y entonces cuando este hombre llamado Acán tomó ese manto babilónico, tomó ese oro y esa plata y la escondió, estaba desobedeciendo un mandato de Dios. Así todo el que se lleva los diezmos, se lleva las ofrendas, está desobedeciendo a Dios. Aleluya. Agarró eso, pensó que nadie se había dado cuenta. Pero Dios se había dado cuenta. Y que preparó el pueblo de Israel, como ya habían destruido a Jericó, dijo: vamos a echarnos otra ciudad de una vez. Y entonces, ok, vamos a echarnos a una ciudad que se llama Ai, una ciudad chiquilla. Dijeron: no, vamos a llevar a mucha gente porque esta es una ciudad chiquilla. No necesitamos mucha gente. Se agarraron 2,000 personas, fueron y atacaron y salieron corriendo. Y entonces Josué dijo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? Y entonces fue otra vez el pueblo de Israel a querer otra vez a conquistar. Y dijo: vamos a orar. Y vamos a ver, otra vez, vamos a prepararnos para ir. Y entonces fueron y trataron de conquistar y no pudieron, y se regresaron corriendo. Y cuando se regresaron corriendo, ya Josué dijo: ¿qué está pasando? Y ahí cuando empezó a clamar a Dios: ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué seguimos siendo derrotados? Nos sacaste de Egipto para ser derrotados por esta ciudad tan chiquilla. ¿Y qué van a decir las otras ciudades grandotas? Van a venir y nos van a derrotar. Estaban todos asustados. Y Dios le dijo: hey, párate. Alguien tomó algo que yo dije que no tomara. Alguien agarró algo que yo dije que no tomara. ¿Y quién será esa persona? Y entonces empezaron todos a preguntar: ¿quién es? Y nadie sabía, hasta que Dios le dijo: junta la tribu de Judá. Toda la tribu de Judá, véngase para acá. Y lo vamos a hacer. ¿Qué familia Dios quiere que agarremos? Y agarraron una familia. Ok, esta familia. Ahora vamos a ver qué familia de esta familia. Y entonces agarraron otra familia de otra familia. Y ahora vamos a ver qué familia de estas familias es la que Dios quiere. Y entonces fue cuando dijo: vamos a agarrar a Acán. Acán lo trajo su familia, trajo los que eran de su familia, sus hijos, sus nietos, sus bueyes, sus burros, sus vacas, todo se juntó ahí. Y entonces Josué le dijo: por favor, Acán, hijo mío,
Le dijo con amor: confésame lo que hiciste. ¿Qué hiciste? Y entonces Acán dijo: se me hace que ya no me va a pasar nada malo. Bueno, sí, yo agarré algo. ¿Qué agarraste? Un manto babilónico. Y empezó ahí a confesar lo que él había agarrado. Empezó a decir que había agarrado. Verso 16 dice Josué 7:16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los Zera por los varones, fueron tomados Zabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Ahí Josué le dijo: no me encubras. Verso 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 150 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces Josué envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Aleluya. Ahí miramos que Acán tuvo que confesar lo que había tomado de lo que Dios le había dicho a todo Israel que no deberían de tomar. Siempre Dios pide algo de nosotros. A Adán y a Eva le pidió que no tocaran ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora a Israel le dijo: no tomen nada de oro ni de plata, no agarren nada, porque eso todo va para el templo de Dios. Ahora Dios nos dice: el 10% de todas las bendiciones que te voy a dar es para la iglesia, es para el templo de Dios. El 10%. Ganas $100, $10 no te pertenecen, son de Dios. $1,000 ganas, $100 no te pertenece, $100 son de Dios. Amén. Aleluya. Dice: si nosotros no traemos este diezmo, dice, hay maldición en nuestra vida. Cierto. Una maldición que dice maldición sobre maldición. Doble maldición hay cuando nosotros no traemos lo que a Dios le pertenece. Todo es mío, yo me lo gané. No, hermano. Dios te dio la fuerza para ganarlo. Dios te dio la sabiduría para ganarlo. Dios te abrió la puerta para ganarlo. Dios debe ser honrado en nuestra ofrenda, en nuestro diezmo. Nosotros lo honramos por lo que Él nos ha dado. Y entonces ahí miramos que estos agarraron lo que Dios dijo que no agarraran. Muchas veces nosotros nos gastamos el diezmo cuando Dios te dice: ese diezmo es para Dios. No es tuyo, es de Dios. Y entonces dice aquí: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor.
el valle de Acor, el lugar donde dice que se traduce turbación, turbación. Y eso es lo que Dios mira cuando nosotros no cumplimos con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos traemos a Dios turbación, turbamos a Dios. Hay turbación delante de Dios. Y entonces ahí dice que en ese lugar, verso 25, y le dijo Josué, porque nos has turbado, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No podían conquistar la tierra, no podían lograr nada, porque había un desobediente en medio del pueblo de Dios. Santo, aleluya. Cuando hay desobediencia en el pueblo de Dios, no podemos avanzar. Se detiene la obra y no podemos avanzar porque hay desobediencia en el pueblo de Dios. Cierto. Y tenemos que tomar esto en serio, hermanos, porque Dios lo toma en serio. Y si tú no lo honras con tus diezmos y tu ofrenda, Dios no puede estar honrando todo lo que tú estás haciendo. Es cierto. Dice Jehová, yo honraré los que me honran. Amén. Yo honraré los que me honran. Nosotros no podemos dejar de poner eso en cuenta, que el 10% es para Dios. No podemos dejarlo ir sin saber que el 10% le pertenece a Dios. A su nombre. Gloria. Dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Hay una ira delante de Dios por gente desobediente, por gente que ha desobedecido y no toma en cuenta estas cosas que son importantes delante de Dios. Dios te dice, yo te abrí camino, yo te bendije, ahora es tu turno de dar lo que me pertenece a mí. Amén. Y a Dios le pertenece el diezmo. El 10% le pertenece a Dios. Y dice ahí, yo detendré al devorador. Yo lo voy a detener. Y también abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Aleluya. Dios te da bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Dios quiere obediencia en su pueblo. Dios quiere que esta obra siga adelante. Necesitamos ser un pueblo obediente delante de Él. Y no dejar que la ira de Dios siga postrándose delante de nosotros. Aleluya. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermano. Y tú que eres desobediente, te vas a quedar. Te vas a quedar. Y cuando te quedes, hermano, cuando te quedes, date cuenta que te has quedado. Date cuenta que ya se fueron los hermanos. Todo creyente y todo cristiano que ha sido obediente a Dios se va a ir al cielo. Y muchos se van a quedar. Y todos los que se queden tienen que darse cuenta que ya se han quedado. Ahí es cuando tienes que agarrar una Biblia y ponerte a orar. Ya es muy tarde, pero ponte a orar. Te tienes que ir al monte o a una cueva a esconderte, porque te van a matar. No puedes tomar agua, ya todo va a estar contaminado. Tienes que guardar agua. Tienes que guardar comida, porque toda la comida tú no puedes comprar ni vender, porque necesitas la marca de la bestia para comprar y vender.
por todo lo que sufras, por todo lo que pases, nunca te pongas la marca de la bestia. Puede que Dios tenga misericordia y puedas tú alcanzar salvación. Por eso nunca te unas al anticristo. Cuando mira al anticristo, cuando mira la bestia, el falso profeta, no te unas a ellos. Huye a las cuevas, huye a los montes. Aleluya. Santo. Y si te agarran, te van a torturar hasta que niegues a Dios. Aguanta la tortura, aguanta la tortura. Y si te ponen una guillotina ahí para cortarte la cabeza, pon la cabeza ahí y les córtenmela ya. O prepárate para irte al rapto. Prepárate para irte en el rapto y no tengas que pasar por eso. No tengas que sufrir todo ese momento de gran tribulación. Por eso sé obediente, hermano. Sé obediente. Dios te está llamando a apoyar la obra. Y Dios pide, Dios tiene una tarifa para apoyar en su obra. Y ese es el 10% de todo lo que ganamos. Es para Dios. Y Él quiere que seamos obedientes. Cuando el rapto suceda, ya el Espíritu Santo ya no va a estar aquí para ayudarnos. Ahorita todavía el Espíritu Santo se mueve para ayudarnos a obedecer su palabra. Por eso hay que estar listos para irnos con el Señor. Entonces tenemos que obedecer a Dios en todo, hermano. En todo lo que nosotros podamos hacer, obedecer a Dios. En todo lo que nosotros podamos honrar a Dios, honrarlo, aleluya. Para que las ventanas de los cielos se abran y se derrame la bendición hasta que sobreabunde. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ¿no? Algo así se llama. Elon Musk. Él dice que hay algo que uno tiene que hacer para que las puertas se le abran. Dice que cuando él hizo esto, dice que las puertas se empezaron a abrir. Empezó a hacer cosas que no había hecho antes y empezó a abrírsele puertas donde no se le habían abierto. Y eso es, dice, tienes que tomar a Elohim primero. Tienes que meditar en Él. Tienes que pensar en Él. Tienes que estar constantemente pensando en Él. Y esto me recuerda a Mateo 6:23, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Dice que él meditó más en Dios. Él se metió más en Dios, y dice que cada vez su pensamiento se renovaba de una manera que podía pensar bien y podía contestar bien a lo que le preguntaban. Y él dice que logró cosas que nunca había logrado. Y dice que ahí está Elohim. Dice, lo tenemos aquí. En nuestra mente está Elohim. Una parte del cerebro se llama Elohim. Dice, tú piensas que Dios está muy lejos, pero Dios aquí está, Sí, amén. en tu mente y en tu corazón. Amén. Y solamente es de estar meditando en Él, pensando en Él, y entonces puertas se van a empezar a abrir, cosas van a empezar a suceder. Sí, amén. Porque dicen, primeramente el reino de Dios, primero Dios, y después todas las cosas van a venir por
por añadidura. ¿Quieres que se te abran las puertas? ¿Quieres que se te abran los lugares donde nunca has estado? Aleluya. Que puedas lograr. Bueno, medita en Dios, y solamente Dios te pide una cosa. El 10% de todo lo que vas a entrar en tu vida, dáselo al Señor y tú vas a ver la bendición. Todos los ricos saben que el 10% pertenece a algo o a alguien, y siempre apartan el 10%. El 10% lo dan a charities, a cosas, ¿verdad? Se lo dan, pero siempre su 10% lo apartan para algo, porque ellos saben que ahí está la bendición. Y nosotros sabemos que si tú apartas el 10% para la obra del Señor, tú vas a ser bendecido en abundancia. Mi papá siempre ha platicado de este hombre Colgate, del Colgate. Siempre él daba su diezmo a la iglesia, y dice que cuando siguió su vida, Dios lo bendijo tanto que dio el 20%, y cuando dio el 20%, Dios lo bendijo tanto que dio el 30%, Dios lo bendijo tanto que hasta que murió, cuando murió, él ya estaba dando el 90%, y él se quedaba solamente con el 10%. Entre tú más das a la obra del Señor, más Dios te va a bendecir, hermano. Pero tenemos que ser constantes para que la bendición no se detenga. Los Marx dice, tienes que ser constante, no puedes parar. Tienes que ser constante en buscar a Dios, en honrar a Dios. Y dice que siempre estaba meditando en la palabra del Señor. Es lo que dice Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Entonces ahí está la bendición, hermano. Ahí está la bendición. Toma en cuenta a Dios en tus finanzas, y Dios va a bendecir tus finanzas como nunca había sido bendecido. Tómalo en cuenta, hermano. Tómalo en cuenta, y vas a ver las bendiciones de Dios que siguen derramándose sobre tu vida. Por eso no te detengas de dar a la obra del Señor. No te detengas. Sé obediente y vas a ver la bendición de Dios. Y no seas como Acán, que codicia. Entre más Dios le da, más quiere. Codicioso. Fue muerto allí en el valle de Acor. Túrbete. Nos has turbado. Túrbete, Dios. Aleluya. Y nosotros no queremos la muerte para nadie. Yo puedo decir, yo no quiero ofender a nadie, yo no les voy a decir el diezmo, pero yo te estoy deteniendo de una bendición que Dios te quiere dar. Si no te digo del diezmo, yo te estoy deteniendo de unas bendiciones que Dios te quiere derramar sobre tu vida. Y por eso te lo digo, para que tú puedas recibir esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y por eso yo necesito hablar de esto, porque Dios ahí es donde envía bendición del cielo. Dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, va a sobreabundar en tu vida la bendición. Puesto de pie, hermanos, y así vamos a orar y darle gracias a Dios. Un aplauso a Cristo. ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Alábale! Te alabamos, Señor.